Listo, ya estoy grabando la clase. Es que me había olvidado, ¿vale? Que Iván me acaba de preguntar y me acaba de acordar. Ven, es que el profe tiene Alzheimer precoz, así que acuérdenle siempre. Digamos que tengo una buena memoria a largo plazo, casi como memoria de elefante, pero la memoria a corto plazo a veces es un poquito afectada por el déficit de atención, ¿verdad? Entonces, no, gracias a Iván que nos acordó. Ya se supone que está grabando. De hecho, ya había preparado como un espacio para que, ¿cómo se llama? Para que esté ahí y lo podamos luego compartir. Ahí entonces voy a después a aprender otra tarea más para hacer un canal de YouTube y ya después apenas lo pueda hacer, ya les envío la información para que también tengan acceso a la grabación de la conversación que tenemos hoy, ¿verdad? Eso sí, no me cobren después derechos de imagen ni nada de esas cosas, ¿verdad? Por la grabación del video, ¿verdad? Sí, sí, hay que después hay que pagarle como, no sé, a Messi o a Cristiano, qué sé yo, derechos de imagen y todas esas cosas. Bueno, entonces decíamos, una parte importante, por hecho no he hecho nada así como sustancioso antes de que me acordara de grabar. Lo que tenemos que tener en cuenta es el elemento teórico, la parte de la conducta operante. Si ya tuvieron la oportunidad de escuchar la presentación, yo tomo un poquito de tiempo, de un poquito no, un poco largo, como 10 minutos, de la presentación primera, como de la primera lámina, para explicar elementos teóricos. Desgraciadamente, digo, y esto siempre uno pensando en lo ideal, casi que eso sería como, lo ideal hubiera sido que usted llevara un curso de psicología del aprendizaje antes de llevar inclusive pues clínica cognitivo-conductual y por supuesto los módulos de salud ya después cuando tiene un enfoque conductual o cognitivo-conductual. Pero bueno, eso es obviamente pedirle mucho a la vida y ¿verdad? A veces la expectativa sería muy bonita, pero no es cierto. Entonces, vamos a rápidamente hablar un poquito de esto. Lo primero es el concepto de conducta operante. En realidad, ¿de dónde viene ese concepto? El concepto es skinneriano, o sea, es un concepto que fue planteado por primera vez tal cual. Tal vez la idea es un poquito más vieja, pero el concepto como tal fue planteado por Skinner ya por los años 50 en un libro que se llama La conducta de los organismos. Diría yo que es uno de esos libros básicos que un psicólogo, todo psicólogo debería leer alguna vez en su vida, independientemente del enfoque. Podemos hacer una lista larga de libros de diferentes enfoques que deberían, que uno, lo mínimo que un psicólogo debió haber leído en su vida debería ser X. De hecho, es una lista que yo tengo tiempo de estar con la idea y creo que la empecé a hacer y por ahí debe estar en alguna parte. ¿Verdad? La idea sería algo así como los 50 libros que todo psicólogo debería leer antes de graduarse. ¿Verdad? Creo que es mucho, es bastante, diría yo. ¿Verdad? Si oyen unos perros es que están ahí agarrados por allá afuera. No se extrañen. Las mascotas de mi tía, de mi vecina. Entonces decíamos que el concepto de conducta operante fue desarrollado por Skinner en el texto del 54, creo, si no me acuerdo, me fue un poquito la memoria, de la conducta de los organismos, 53-54, en donde él establece el concepto de conducta operante. El término operante se refiere a que la conducta tiene un efecto sobre el ambiente, es decir, opera sobre un ambiente, sobre un contexto. Y esto es muy importante porque la psicología debe entender no solamente en el concepto específicamente de conducta operante, sino es que a partir de esta idea skinneriana o conductista, como usted quiera llamarla, la psicología nunca más pudo dejar de ser contextual. Es decir, nosotros no podemos obviar el contexto en el que una conducta ocurre. Entonces no es igual una conducta en contextos diferentes. A veces simplemente cambia el contexto, la conducta cambia. ¿Verdad? Claro, hay que revisar porque qué pasa después cuando vuelves al contexto anterior. Les pongo un ejemplo muy simple. Yo tengo mucha experiencia en trabajar con adicciones. Entonces, en el caso de las adicciones, vos encierras a un paciente un mes en un centro de rehabilitación y muy claramente te va a cambiar muchas conductas. Va a dejar de hacer ciertos hábitos, va a dejar de hacer ciertas cosas. Pareciera ser muy sencillo, digamos, la forma en la que se cambia la conducta. Y alguien podría decir, pues esto ya está resuelto, esta carajada ya no hay problema. Pero el problema no es ese, el problema es que si le cambias el contexto, la conducta probablemente cambie. Primero, cosa muy simple, no están los estímulos discriminativos que lo llevan al consumo de la droga. No están ni los amigos, no están ni la música, no están ni, digamos, ciertas variables del ambiente que, por ejemplo, lo disparan el consumo. Son estímulos condicionados, es el puro condicionamiento pavloviano. Entonces, claro, cambiar el contexto es muy fácil. El problema no es cambiar en el contexto mientras está encerrado el sujeto.
problema es qué pasa después, qué pasa cuando el sujeto sale de su ambiente, del ambiente controlado, y regresa a su ambiente natural donde están todos los disparadores típicos que generalmente lo llevan a una recaída. Y esto es muy fácil, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente, los programas de adicciones son muy breves, son de 28 días. Vean, 28 días, aunque nos salimos un poquito del tema, en 28 días no pasa nada. O sea, 28 días, si acaso se está desintoxicando. Y esto es un consejo para los que alguna vez trabajen en adicciones o quieran trabajar con el tema de adicciones. 28 días, sujeto, si acaso se está desintoxicando y apenas está empezando a aprender a controlar ciertos tipos de factores o empieza a desarrollar apenas algunas habilidades de autorregulación o autocontrol. De hecho, si uno analiza un poco más, por ejemplo, las recomendaciones del Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos, es que los programas, para que sean efectivos, mínimo deberían ser de 3 meses. Y efectivamente, o sea, lo menos que un programa de adicciones, de internamiento, debería durar es de 3 meses. ¿Por qué? Porque no solo ya trabajas sobre el factor de la desintoxicación, trabajas también sobre lo que es la parte meramente de control o autocontrol de los estímulos que disparan el consumo, sino que además hay otro factor que es muy importante y que ahí sí hay que trabajarlo con más tiempo, y es la reestructuración del estilo de vida. ¿Verdad? Porque no basta con quitar, o sea, el asunto, parar de consumir es lo más fácil. Vean que jodido lo que estoy diciendo. El problema es que si ya yo no consumo, ¿qué hago con el tiempo que duraba o que hacía o que usaba para consumir? O sea, no, si antes gastaba 20 horas con la droga, ahora me quedan 20 horas libres. Digamos, véanlo desde el punto de vista de la cuarentena. ¿Cuánto estamos encerrados? ¿Cuántas horas libres, entre comillas, podría ser que tengamos? Y nos aburrimos terriblemente. Y lo primero que andamos buscando es o comer, o un confite, o un postre, o lo que sea, algo que nos genere reforzamiento. Ahora imagínense usted adicto, ¿verdad? Entonces, evidentemente es un factor. Pero bueno, a lo que vamos es que el contexto, para no desviarme mucho, porque si no les doy toda la clase de adicciones y se me pierde el concepto que estamos hablando, ¿verdad? El problema fundamental es que el contexto, tenemos que analizar el contexto en que ocurre la conducta, no es tan sencillo. Tenemos a un niño agresivo que llega a una escuela y se comporta de manera violenta con otros niños. Usted me podría decir, sí, profe, yo soy un muy buen psicólogo educativo, yo quiero quitarle al niño la conducta agresiva. Ok. ¿Será así como tan sencillo? No. Usted tiene que analizar el contexto en el que el niño viene, el contexto en el que el niño ha estado, la historia de contingencia, es decir, su historia personal, y analizar qué función, volvemos al análisis funcional, qué función cumple la conducta agresiva en su entorno. Vean que esa conducta en el entorno natural de él, pensemos en un entorno difícil, de violento, de situaciones marginales, con muchas escasez de pobreza y escasez de afecto, de muchas escasez en muchas cosas. La conducta agresiva podría ser más bien una conducta protectora. Vean qué complicado. Es una conducta que lo podría proteger más bien al niño en el ambiente en el que él se encuentra. Entonces no podemos decir, ah, sí, quitémosle todo a este chico y lo tiramos al mundo sin armadura. Eso no es tan fácil. A veces se ocurre, hay colegas que hacen análisis tan fácil, tan simplón como ese, desgraciadamente. Entonces lo que hay que hacer efectivamente es analizar el contexto. Entonces, la conducta operante es una conducta que opera sobre el ambiente. Y también algo claro, la conducta operante, al final de cuentas, también hay un factor de reciprocidad, digámoslo de esa manera, o si lo queremos ver más filosóficamente, es una cuestión dialéctica. Y ojo lo que estoy diciendo, la conducta operante es una conducta dialéctica. ¿Qué significa? O es un proceso dialéctico, no una conducta, es un proceso dialéctico. La conducta del sujeto influye sobre el ambiente, cambia el ambiente, modifica el ambiente, pero también el ambiente no se queda quedito. El ambiente le responde, le dice, ay, papá, un momentito, aquí la cosa puede ser diferente. Entonces, el ambiente responde. Por eso hablamos de una relación dialéctica entre conducta, ¿verdad?, y ambiente. El sujeto influye sobre el ambiente a través de su conducta, pero el ambiente a través de las consecuencias, ¿se acuerdan? Las consecuencias influye significativamente sobre el comportamiento del sujeto. Entonces, esto nos lleva precisamente a hablar de que a partir del concepto de conducta operante, hay que entender que la conducta operante es, decíamos, el sinónimo, o más bien el análogo, perdón, de lo que podría ser la célula para la biología, o decíamos el átomo para la química o para la física. Es decir, es la unidad básica en que podemos, la más simple, entre comillas, ¿verdad?, en que podemos dividir una situación que en realidad es bien compleja, porque la conducta humana en realidad es una sola cadena de conductas a lo largo de toda su vida.
Entendamos que la conducta es una cadena desde el nacimiento y, como les digo, inclusive antes del nacimiento. Por ejemplo, un niño condiciona al adulto antes de nacer. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ¿ustedes han tenido la experiencia de poner sus manos en el vientre de una madre y sentir pataditas? Creo que todos, ¿no? Un sobrino, un primo, una amiga. El niño está jugando con usted, lo está condicionando. Profe. Los niños son buenos conductistas. Esos vieras que... Sí. Sí, de hecho, todos los cambios que hay que hacer previo al nacimiento de un niño. Sí, claro, bueno, por supuesto. ¿Verdad? Y vean que los decíamos, el niño incluso antes de nacer ya te condiciona. O sea, vos le estás dando el poner las manos y el hablarle es un estímulo agradable y placentero para el bebé. Y él responde a través del movimiento. Ya hay un proceso de condicionamiento. Otra que tal vez no debería decírselas para no echarles a perder la felicidad. La sonrisa de los bebés es condicionada, no es innata. Que el bebé no se está riendo con usted al principio. O sea, las primeras veces que usted se sonrió conmigo cuando estaba de días, no, en realidad no se está sonriendo con usted. La sonrisa a ese nivel es un reflejo, pero, ojo, en ese momento, una vez que el niño asocia que el gesto o ese movimiento de los músculos de la cara trae una reacción positiva en el otro, en el adulto, inmediatamente se condiciona. Y entonces sí, la próxima vez sí se está riendo con usted. ¿De acuerdo? Pero es muy interesante porque es un proceso que se va dando de condicionamiento desde muy pequeño. Entonces, el condicionamiento arranca, como decían, inclusive antes de nacer, ya los niños se van acostumbrando. O de la música, por ejemplo, el ponerle música en el vientre de la madre para que estimule al bebé. Bueno, eso genera es un estímulo sensorial. Al niño le llega, no comprende, obviamente, la magnitud de lo que está percibiendo, pero los estímulos le generan agradables. Eso se llama reforzamiento sensorial. El calor, por ejemplo, de la palma de sus manos sobre el vientre de la madre es un estímulo sensorial para el bebé, como lo es también la música, por ejemplo. Entonces, inclusive no ha nacido y ya estamos jugando condicionamiento. ¿Okay? Entonces, la conducta operante se entiende entonces simplemente como una unidad. La conducta, evidentemente, es una larga tira, por llamarlo de una manera, una cadena muy grande, muy larga. ¿Okay? Pero la dividimos en su unidad más básica para poderla estudiar, porque si no, no podríamos estudiar. Ahora, imaginen que estudiar toda esa cadena no se puede, es demasiado. Entonces, aquí y ahora, en este momento, la conducta sujeto es esta. Y sobre esa base es que nos estamos, digamos, estructurando. ¿Verdad? Entonces, es muy importante allí para tomarlo en cuenta. ¿Okay? Ahora bien, ya Thorndike había planteado desde mucho antes. Thorndike trabajó primero con unos pollos ahí en un apartamento. Al final, les cuento la historia, al pobre Thorndike le echaron del apartamento porque ya la señora no aguantaba los pollos. ¿Verdad? Y entonces tuvo que vender los pollos o los hizo sopa, la verdad no sé qué pasó con los pollos, pero tuvo buena suerte. Hubo un profesor de él, que seguramente ustedes han escuchado aumentar alguna vez, sobre todo supongo que en teoría de sistemas, un tal William James, que era el famoso fundador del funcionalismo y de una serie de ideas en la psicología relacionadas con los procesos evolutivos y la selección natural de Darwin, etcétera, y otros elementos más. Resulta ser que era profesor de Thorndike y entonces muy amablemente le prestó su sótano para que Thorndike siguiera trabajando y digamos que es la casa de William James, el sótano se convirtió en un laboratorio de experimentación y ahí fue donde trabajó algunas cosas primero con la caja K y algunos elementos básicos. Se le llamaba caja K porque trabajaba con gatitos, era de kitten. Entonces, por eso se llamó caja K. En realidad era una caja hecha con madera, muy sencilla, donde él empezó a probar algunos procesos de cómo los animales, por ejemplo, aprendían a escapar del confinamiento. Tenemos un gato encerrado en una caja y entonces, evidentemente, el gato hacía muchas respuestas, arañar, morder, gritar, patalear. La caja no era completamente cerrada, sino era como de rejas, entonces el gatillo metía su pata para tratar de alcanzar el alimento que se le ponía afuera, etc. Bueno, al final de cuentas, una vez que el animal lograba ejecutar la respuesta correcta, que era majar un pedal y activar un mecanismo y poder escapar de la caja y comerse el atún, digamos, que estaba afuera de la caja. Entonces empezó a investigarlo y empezó a establecer lo que se llamó inicialmente como la ley del efecto. Aquí tiene una ventaja y una desventaja. Inicialmente el trabajo de Thorndike
estableció, digamos, en aquella época la relación estímulo-respuesta, ese famoso modelo de lo que llaman algunos psicología ER, ese modelo de Thorndike. Y esto es un error, un mito que se repite mucho, pues dicen, no, es que el modelo de los conductistas es estímulo-respuesta. Bueno, el modelo de estímulo-respuesta fue uno de los primeros, pero el modelo de los conductistas realmente no es ese. ¿De acuerdo? Él se centró mucho en la relación estímulo-respuesta. Aquí porque ellos lo que buscaban era causalidad, ¿verdad? Es decir, la causa de la conducta es tal cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el gato presionaba el pedal porque veía el pedal, algo tan trivial como eso. El gato veía el pedal, ok, ese era el estímulo y la respuesta era majar el pedal. Pero vean que algo pasaba después, el gato majaba el pedal para algo, para salir a almorzar, para salir a comer. Sin embargo, interesantemente, Turner no le presta atención a la consecuencia. Es decir, ¿qué pasa después de que yo me escapo? Turner no le presta atención. De hecho, lo ignora por completo. Luego, bueno, Turner se va de Harvard, que era donde estaba, se va a Columbia, le ofrecen un puesto de trabajo. Allá pues sigue con sus trabajos y se va para Columbia y se gradúa en Columbia. De hecho, no se graduó en Harvard. De hecho, lo mismo hizo Mary Cooper Jones, que fue la primera doctora en psicología, creo que probablemente en el mundo, una de las grandes investigadoras, de las madres de la, algunos dicen que es la mamá del análisis de la conducta, una de las, del análisis experimental de la conducta. Porque Mary Cooper Jones fue la primera mujer en graduarse como doctora en psicología en Estados Unidos. Y fue una de las pioneras en el análisis de la conducta. Cosas que ya ustedes conocerán, ¿verdad? La historia del machismo y todas estas cosas. Ella no pudo graduarse en Harvard, donde llevó toda su carrera. Porque en Harvard en esa época era prohibido graduar mujeres, no se pueden graduar. Entonces la doctora Cooper Jones tuvo que viajar a Columbia, donde, bueno, obviamente le dieron un puesto de profesora y todo lo demás, fue una de las primeras profesoras en el mundo de psicología, y ella se graduó en Columbia, ¿verdad? Otra gran universidad, otra excelente universidad, pero que ya iba un poquito más avanzada en su pensamiento y ya graduaban mujeres, aunque fue de las primeras en general, casi una de las primeras doctoras en cualquier área de la ciencia. Y ella, decíamos, fue otra pionera junto con Thorndike del análisis de la conducta. Después, como decíamos entonces, cuando Skinner aparece, Skinner cambia la perspectiva y establece lo que se llama la triple relación de contingencia. ¿Ok? Como por ahí digo yo, explico, la triple es porque son tres, no tiene nada así muy sofisticado. Y lo más importante es las relaciones que hay funcionales entre los tres elementos. Si ustedes ven, entonces aparece como estímulo, respuesta, estímulo. Entonces el esquema skinneriano no es estímulo-respuesta. Es estímulo, respuesta, estímulo. Y dándole más énfasis a la relación respuesta-estímulo. Si usted lo quiere pensar, es más la más importante la relación RE, ¿verdad? Que ER. Es decir, vean qué interesante. En ciencia, y esto es un tema que en filosofía de la ciencia se ha discutido, es que el análisis de la conducta hizo algo que nadie había hecho. Puso la causa de la conducta después de la conducta, no antes. ¿Verdad? Eso suena extraño. Es decir, bueno, casi siempre la lógica es, hay un estímulo y este provoca una conducta. Para los conductistas, no, la conducta aparece y el estímulo más bien aparece después. Y ese es el responsable de la conducta porque es quien controla la conducta. Entonces, quien controla la conducta es la consecuencia, no tanto el estímulo primero. O sea, la primera E, digamos. Ahora, si ustedes vieron, a nivel aplicado, para hacerlo más sencillo, lo que se ha cambiado entonces es la triple relación, llamándola ERE, que es la más experimental, digamos, por una relación que se aparece como antecedente, conducta y consecuencia, ¿cierto? ¿Lo han visto? Es decir, una relación ACC. Y eso es básicamente, es lo mismo que el ERE, pero más sencillo de comprender en términos de la lógica aplicada, es decir, cómo estos conocimientos se pueden aplicar al ambiente o al entorno o a las problemáticas sociales que puedan aparecer, desde las más sencillas, problemas de conducta específicos, hasta cosas más locas, que no es este el espacio para discutirlo, que es un tema que se trabaja en análisis conductual. Algunos autores trabajan mucho sobre lo que se llama diseño de cultura, ¿verdad? Que es un tema interesantísimo, que genera muchas cosas, ¿verdad? Ahora en este entorno pareciera ser que estamos como volviendo a la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces ahora todo el que piensa de cierta manera, ahora todos somos comunistas seguramente, ¿verdad? Sí, si usted está a favor de la cuarentena, es comunista, como pasa, como están diciendo los discípulos de Trumpito allá en Estados Unidos, ¿verdad? Cerrar las puertas de esto es comunista, no entiendo yo, ¿verdad? Mantener un sistema social de salud, eso es terrible, es casi un pecado.
¿verdad? Y vean que incluso en plena pandemia, aquí hay más de un vivillo que ya anda haciendo prédicas en función de atacar, por ejemplo, el sistema de salud público, ¿verdad? Mientras que en otros países, inclusive la prensa mundial, por ejemplo, refuerza mucho la ¿cómo se llama? La salud gratuita y universal, ¿verdad? Como una fortaleza en el manejo de la epidemia, por ejemplo, cosas de ese tipo. Bueno, mientras afuera no se elogian por eso, aquí hay algunos tratando de ver cómo se aprovechan de las circunstancias, ¿no? Entonces, como decíamos, el asunto es, volviendo sobre la cuestión, que nosotros podamos entender que en la parte aplicada, ¿verdad? Hay un antecedente, sí, que suele ser, como ya decimos en algún momento, un disparador de la conducta. No necesariamente es la causa, y eso es lo que estábamos hablando. En realidad la causalidad vendría después, pero eso es muy interesante. Pero bueno, es un tema filosófico como para otro momento. Pero es interesante porque para los conductistas la causa viene después, no viene antes. Casi siempre es primero la causa y luego la conducta. Por eso algunos modelos psicológicos, por ejemplo, se matan horas, días, años buscando la causa. Para no decir nombres, para no herir susceptibilidades. Pero hay varios modelos psicológicos que buscan la causa, la causa, la causa, la causa. Y si no la encuentran, ¿qué? ¿O será necesario siempre encontrar la causa para poder ayudar a una persona a cambiar una conducta? Entonces, es un tema interesante, no voy a detenerme mucho, pero efectivamente vean que la causalidad viene precisamente a posteriori, es decir, es el ambiente y la reacción que genera el ambiente la que controla la conducta del sujeto. Entonces decíamos, esas reacciones perfectamente pueden ser de dos tipos. El ambiente puede devolverle al sujeto un estímulo. ¿Recuerdan que se le llamaba también estímulo consecuente? Era la consecuencia, estímulo consecuente. Puede devolverle algo agradable o placentero. ¿De acuerdo? Que puede ser desde algún estímulo tangible, material, entiéndase, alimento, bebida, abrigo, un objeto, un juguete, un sticker, no sé, un objeto, material, tangible, algo que se pueda ver, se pueda tocar, se pueda oler, etc. Pero también podría ser, y esto de los humanos es muy importante, el reforzamiento social. O sea, los reforzadores pueden ser tangibles, pueden ser sociales. Por ejemplo, una felicitación es un reforzador social. Un abrazo, un beso, es un reforzador social. De nuevo, depende del contexto, por supuesto. ¿Verdad? ¿Cierto? Pues no es lo mismo un abrazo, un beso de un amigo que un abrazo, un beso de algún bicho raro que se acaba de arrimar. Son cosas muy diferentes. El contexto es muy distinto, ¿cierto? Entonces, vean de nuevo, decimos, un abrazo, un beso es un reforzador. Sí, pero depende del contexto. Siempre va a depender del contexto. ¿Por qué? Porque si el abrazo o un beso viene de alguien al que nosotros le damos ese privilegio de poderse acercar a nosotros, darnos un abrazo o darnos un beso, por ejemplo, es reforzante, ¿cierto? Pero si es un extraño al que yo ni conozco o alguien que medio conozco y ya anda ahí como un pulpo, solo manos por todo lado, evidentemente no es un reforzador, más bien se convierte en un castigo, porque pasa de ser un estímulo apetitivo, agradable, placentero, y entonces el contexto lo quita totalmente como placentero y lo convierte en un estímulo desagradable o molesto, ¿cierto? ¿Verdad? Si llega un extraño a abrazarlo, usted dice, hey, papito, ¿qué le pasa? ¿No? Más bien, evidentemente, bueno, sobre todo desgraciadamente, las situaciones que son muy frecuentes y que ustedes viven todo el tiempo, ¿verdad? De acoso, sobre todo las chicas, los chicos, yo creo que no. Bueno, puede ser que sí también, los chicos de las chicas. Pero evidentemente el tema de las chicas es mucho mayor el problema, en donde la gente podría decir, ah, pues que es bonito que digan eso. No, no es bonito, ¿verdad? El contexto está violentándome completamente. No es bonito para nada. Es bonito que me lo diga mi mejor amiga, ay, qué linda te ves hoy, okay, pero un tipo raro que ni conozco y que me diga algo así, más bien vean que es completamente, más bien es una agresión, y una agresión es un estímulo aversivo, ¿verdad? Es desagradable. Pues más bien evitaría que uno quiera ir a la calle, evitaría que uno quiera salir a ciertos lugares, lo cual pues evidentemente no es justo. Yo no tendría por qué tener ese miedo, ni tendría por qué estar limitado por esa condición. Pero de nuevo, vean que entonces los reforzadores también estarían enmarcados por el contexto en el que se presenta, ¿verdad? Inclusive el valor de un reforzador, que es un tema que desgraciadamente digo, eso es para un curso de aprendizaje, el valor del reforzador depende de la experiencia. El valor de un reforzador siempre va a depender de la experiencia. Pensemos en que a usted para Navidad siempre le regalan un par de medias, por decir algo. ¿Ok?
Entonces, que todos los años me regalen un par de medias, esas medias creo que van perdiendo valor, ¿cierto? Se pierden valor. Y me dan otro par de medias, otra corbata, ¿verdad? Es como que le dan una corbata. Yo nunca uso corbata y tengo como 30, yo creo. Y otra corbata. Eso no tiene realmente un valor reforzante. Pero ojo, ¿qué pasa si más bien a mí nunca me dan nada? Entonces tengo 5 navidades consecutivas en que no me regalan, pero ni una tapita. Claro, a alguien se le ocurrió regalarme un par de medias ese año y yo dije, güey, puña, ¿qué par de medias más chido? O sea, esta vara es buenísimo. O sea, es un súper reforzador. ¿Por qué? Porque mi experiencia previa es con peores reforzadores o con nada de reforzador. Ahora bien, ¿qué pasa si por el contrario, de ustedes sus papás tienen muchos recursos y le dan todos los años un súper regalo? Que un año una tablet, que el otro año le cambian el celular, que el otro año le cambian la computadora, que al otro año le compran, no sé, un pot, no sé cuánto, un aparato para qué, uno para allá, que al otro año ¿cómo se llama? Le dan un reloj muy fino, ahí, una buena marca, qué sé yo. Pero resulta ser que un año, no sé, este año, con pandemia y todos los problemas económicos, y en Navidad le regalan una caja de chocolates. Oye, chocolates traídos de Bélgica y todo, pero una caja de chocolates. Entonces, ¿será igual el valor del reforzador? O probablemente nosotros digamos, gracias, pura vida, tan. Y listo. No tiene un impacto, porque la experiencia previa es con mejores reforzadores. Entonces, bien interesante, hasta la experiencia puede cambiar la percepción que tiene un sujeto de reforzador. Por eso, y eso nos lleva a algo que yo insisto en la misma presentación, es que efectivamente el reforzamiento es idiosincrático y esto hay que tenerlo muy claro para poder hacer programas de modificación conductual. ¿Qué significa que es idiosincrático? Que los reforzadores son particulares de cada uno de nosotros. Lo que puede ser muy reforzante para mí podría no serlo para Andrea. Lo que es muy reforzante para Andrea podría no serlo, no sé, para Ashley o para Victoria, por ejemplo. Entonces, no sé, a alguien que le regalen chocolates, wow, o sea, probablemente algunos, más de la mitad, o sea, es encantado con los chocolates. Pero podría ser que haya 2, 3 personas a que no le encanten los chocolates. Y más bien un chocolate es como, me he regalado una galleta o una corbata. Entonces, eso es muy importante. Esto es claro porque cuando nosotros hacemos modificación conductual, uno tiene que preguntarle a la persona qué tipo de cosas son las que le refuerzan. En términos tanto tangibles, en términos sociales, y ojo, la otra parte que se me escapaba, los reforzadores de actividad, que son muy importantes. Por ejemplo, ir al cine es un reforzador de actividad. No sé, ir de paseo. Por ejemplo, a mí me encanta mucho, bueno, yo vivo aquí en Alajuela y, bueno, antes igual no importa, si vivía en Heredia también, viví muchos años en Heredia, y aquí en Alajuela me queda muy cerca, bueno, aquí más todavía en mi casa, yo vivo en la Ceiba, Alajuela, y de aquí a Vara Blanca es un brinco, no duró 10 minutos, 15 minutos. Entonces a mí me encanta irme a dar una vuelta, si hay buen día, pues ir a hacer picnic, ¿verdad? Ir a tirarse ahí al zacate un rato y eso me fascina. Y si pues no hay buen clima, pues igual voy y me encanta ir a comprar fresas y moras y todas esas cosas que me encantan. Entonces, cuando yo tengo chance de hacerlo, el hacerlo es un reforzador de actividad, a mí me encanta hacer eso. Y si puedo, me voy por ahí y termino en Heredia, porque me encanta hacer esa vuelta. Entonces, me voy, cuando vivía en Heredia lo hacía al revés, ¿verdad? Ahora más bien lo hago de Alajuela para arriba. Entonces, llego allá a Poacito y de Poacito a los Cartagos y de los Cartagos, etcétera, etcétera. Ahí toda la vuelta. Ese me encanta. A mí el clima, esa zona, yo la adoro, me encanta. Entonces, eso para mí es un buen reforzador. Si yo, por ejemplo, tendría que automodificar mi conducta, probablemente no puedo ir allá todos los días, eso es muy importante. Me estoy privando del reforzador, primero. Eso es una herramienta muy importante. Técnicamente se llama una operación de establecimiento, que es la privación. Entonces, digamos, yo dejo de ir algún tiempo y evidentemente cuando yo vaya voy a ir fascinado, ¿verdad? Porque tengo tiempo de no ir. De nuevo, si usted va a un lugar muchas veces y es muy fácil ir, llega un punto que usted dice, ya no me agrada, eso se llama habituación. Y la habituación también es una operación de establecimiento. ¿Verdad? O sea, cuando usted va por la 80 veces que va a un lugar y muy seguido, ya usted dice, no, esto como que ya no me gusta tanto. Pero, ¿cómo podemos recuperar que ese lugar se vuelva reforzante? Muy fácil.
lo privamos. Dejamos de ir por un tiempo y cuando volvamos a ir probablemente nos sintamos muy bien. Pero la privación es una operación de establecimiento, igual que la habituación, ¿verdad? Y son factores que influyen también en el reforzador, ¿verdad? Pero bueno, como decíamos, entonces hay reforzadores tangibles, reforzadores sociales y reforzadores de actividad. Y también hay reforzadores sensoriales, como ya lo mencionábamos antes. Creo que a todos nos gusta la música. Independientemente de los gustos, pues no vamos a entrar en esos detalles para evitar problemas, ¿verdad? Yo soy súper rockero y escucho, bueno, escucho thrash metal, digamos, sería el punto más alto de rock. ¿Verdad? Si yo soy fan de Metallica, soy fan de Mega, de todas esas cosas. Por un lado, y por otro lado, digamos que mi otro gusto es la trova. Soy súper sabinero y súper bohemio y todo el rollo por ese lado. Entonces, a mí me encanta y yo puedo pasar horas escuchando cualquiera de las dos cosas, depende del estado de ánimo. Si estoy muy estresado, pongo metal, si estoy muy relajado, pongo el otro, ¿verdad? Obviamente cada quien pues tiene su forma, pero la música todo nos genera reforzamiento y es reforzamiento sensorial, ¿verdad? No importa si escuchas un ritmo X, Y o Z, o escuchas música moderna, o música urbana, o música... Usted póngale el nombre que usted quiera y vas a sentir placer escuchando la música. Hay gente, por ejemplo, que siente placer tocando objetos fríos. Entonces pasan tocando todo lo que esté frío, lo pasan tocando hasta que se calienta. O algo cálido, más bien. Hay gente que le encanta, por ejemplo, una fogata o algo donde pueda poner las manos y calentarse, etc. Eso no es un reforzador tangible, no es un reforzador, específicamente se llaman reforzadores sensoriales, ¿verdad? O el sabor o el gusto por algún sabor en particular, ¿verdad? Que aprende a apreciar cierto tipo de sabores o cosas así, no sé, a la gente que le gusta el vino, los cafés o cosas así que ya tienen mucho entrenamiento, ¿verdad? Bueno, probablemente dice, está bueno o no está bueno y ya, pero bueno, ya hay gente que es especializada en eso y tendrá más sensibilidad. Pero es lo importante aquí, o lo que vamos precisamente es que el reforzamiento sensorial también es otro tipo de reforzamiento. Y de nuevo, es totalmente variable de una persona a otra. ¿Ok? Entonces, volviendo también sobre el asunto de la relación antecedente, conducta y consecuencia. Algo importante, entonces decíamos, el ambiente puede reaccionar de manera placentera, que es lo que nos hemos dedicado a hablar del reforzamiento. Es muy importante hablar de reforzamiento porque desde los años 50 cualquier conductista te va a decir que la forma más apropiada de cambiar o de modificar una conducta es reforzar las conductas adecuadas. Más que insistir en castigar, por ejemplo, conducta inadecuada. Eso es un principio básico en terapia conductual. En cualquier ámbito, sea educativo, laboral, etc. Es decir, la idea es, las conductas se modifican reforzando las conductas adecuadas que nosotros queremos desarrollar. Más que prestarle atención a las conductas inadecuadas que queremos eliminar. Eso quiere decir algo que yo insisto mucho en la presentación, para los que ya la escucharon. El castigo siempre será la última opción. Y el castigo físico, el castigo positivo, la última opción. Es decir, primero el negativo y luego el último sería el castigo positivo. Y del castigo positivo hay dos formas de castigo positivo. El castigo físico, completamente fuera de toda posibilidad, ¿verdad? No solo porque es inapropiado, porque no enseña nada, y segundo, porque además es prohibido e ilegal. Entonces, más claro no queda, ¿cierto? Se recuerden que el castigo físico es prohibido en Costa Rica, es ilegal, ¿verdad? Es ilegal. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, nunca vamos a recomendar eso, primero, porque no sirve. Segundo, porque genera consecuencias emocionales muy negativas en la persona que sufre la agresión. Tercero, vean, lo único que uno le enseña a alguien a través del castigo físico es a agredir. O sea, lo que sí aprende muy bien, por ejemplo, un niño al cual se le pega o se le golpea porque trajo una mala nota, por decir algo, o porque dijo algo, no sé, algo grosero, o lo que usted quiera. Lo único que vos haces golpeándolo es enseñándole que los problemas se resuelven agrediendo. Y sí lo va a aprender porque el modelaje también es una forma de aprendizaje muy potente, pero lo veremos más adelante en otro capítulo. Pero desgraciadamente ven que sí va a aprender. El problema es que lo que va a aprender es algo completamente inadecuado y apropiado. Entonces, que quede claro que si el castigo es la última opción, dentro del castigo, la última de la última es el castigo físico. Y eso es ilegal y nunca vamos a recomendarlo. Yo espero que eso quede clarísimo.
O sea, nunca un psicólogo, y yo creería que de ninguna teoría o ningún modelo, y menos un conductista, va a pedir el castigo físico como una opción, ¿no? El castigo cero, olviden. De todas maneras es ilegal, por dicho, así que no hay forma. Ojo que en Costa Rica, en otros países todavía se puede, todavía está permitido. Inclusive hay recomendaciones y todo de cómo hacerlo y para qué hacerlo. Vean, la forma más sencilla, yo no trabajo mucho con niños, pero cuando alguna vez en la vida me ha tocado trabajar con padres de niños con algún tipo de problemas de conducta, lo primero que uno les va a preguntar, vea, y pregúntenle siempre a un papá, porque los papás dicen, es que así hay que educarlos y los psicólogos son alcahuetas y taca, taca. No, lo primero pregúntele usted, ok, hagamos una cosa, si usted se espera y ya no está enojado, ¿también le pegaría? Entonces lo que usted le pregunte eso, la respuesta va a ser, ah, no, si yo no estoy enojado, ¿ya para qué? Y es la mayoría me responden eso. ¿Qué significa entonces? Que ellos golpean no para enseñar, sino golpean para descargar su frustración. Entonces, ¿quién tiene el problema? El adulto. El problema lo tengo yo como adulto, si yo hago eso. Si yo estoy descargando frustración. Vean que es tan sencillo. Si él no estuviera enojado, probablemente no agrede, no golpea. Incluso a mí me acuerdo un papá que me decía, ah, no, ya para qué, si yo no estoy enojado. No, es que cuando estoy enojado es riquísimo pegar. Ya si no estoy enojado, no, porque me da lástima y ya ataca. Bueno, imagínense ustedes las historias, ¿no? Entonces, esto es muy importante entonces porque no solamente decíamos el reforzamiento es lo primero que deberíamos utilizar, también evidentemente, como ustedes vieron en el capítulo, hay alternativas que son las técnicas de reforzamiento diferencial de la conducta, de otras conductas, el RDO, que hay varios tipos, ¿verdad? Es una opción también para no utilizar castigo, que puede ser muy útil incluso en ambientes laborales o en ambientes escolares, deportivos, en ambientes estructurados. Profe. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, es que yo tenía una duda en los reforzadores condicionados generalizados, porque no entendí la explicación del texto del todo. Entonces, pongámosle un ejemplo muy sencillo. El dinero. El dinero es un reforzador condicionado generalizado. Vamos por partes. ¿Por qué condicionado? Porque en sí mismo el dinero no tiene ningún valor. Por ejemplo, si yo tengo hambre y hay famosos casos, ¿verdad? De gente que ha estado con mucho dinero y huyendo o perseguidos por la policía. Si yo tengo hambre, no me puedo comer un fajo de dólares, ¿cierto? O sea, un fajo de billetes de $100 no me va a quitar el hambre, no me lo puedo comer. Ahora, ¿dónde está el valor? ¿Dónde adquiere valor el dinero? ¿Y por qué el dinero es tan importante, tan reforzante para todos? Y probablemente ninguno de nosotros le haría una cara fea a un rollito de billetes de 100. Precisamente en la capacidad condicionada del dinero, es decir, en lo que se puede asociar el dinero, en lo que se puede cambiar o intercambiar el dinero. Entonces, si yo tengo hambre y tengo dinero, ¿qué puede pasar? Compro comida. Si tengo frío, ¿qué puedo hacer? Comprar abrigo. Si tengo sed, pues compro agua o compro un refresco. Si tengo sueño y necesito descansar, puedo alquilar una habitación y echarme un sueñito bien sabroso. E incluso, ¿verdad? Cualquier otra necesidad fisiológica, por ejemplo, como puede ser el sexo también, inclusive, usted con dinero podría satisfacer esa necesidad. Está hablando de sexo, ¿verdad? No hablamos de amor y otras cosas, eso es otro tema. Pero cualquier necesidad biológica, que serían los reforzadores primarios, esos son los reforzadores primarios, y luego estarían, por ejemplo, el dinero, que es un reforzador secundario, que es un reforzador condicionado y generalizado porque tiene un efecto en muchísimas áreas y creo que a todos probablemente les genera reforzamiento. No sé si me explico bien con eso. Sí, yo ahora sí entiendo, gracias. Ok, pura vida, ¿no? Con gusto. Ok, ¿algún otro con una duda parecida? ¿O alguna duda de lo que he dicho hasta ahora? Iván hacía una pregunta en el chat que un poco relacionado con la agresión física. No me he fijado. ¿Con, perdón? Lo que preguntaba es que si a los papás les genera placer pegarles a los niños entonces. No, yo no lo plantearía en términos de placer, pero de alguna manera es reforzamiento negativo. Descargan la frustración, quitan su frustración a través de la agresión física.
Entonces, sí es reforzante, no es placentero, porque el término ya placer es un poco complicado. Pero sí, desgraciadamente se vuelve reforzante por reforzamiento negativo, ¿verdad? Ellos liberan su enojo, su frustración, y ya después se sienten mejor, desgraciadamente. Entonces también sí, de alguna manera es una conducta que tendería a repetirse, porque se refuerza de manera negativa. Un poco también yo he visto que es algo medio cultural, o sea, que se ha tendido a pensar que esa es la forma de educar, que si no vas a tener un niño rebelde o lo que sea, y pues es lo que se ha transmitido de generación en generación, y por eso es que se sigue manteniendo, porque realmente científicamente no tiene ninguna base, más bien todo lo contrario, que era lo que decía usted. Se sabe que eso no tiene ningún sentido, imagínense, tenemos 70 años de estar diciendo lo mismo. Sí, y también siento yo como que no hay, como que la gente siente que no hay otra opción, o sea, como cuando es como si no le pego, entonces ¿qué hago, verdad? Sí, ahí entra un factor importante, lo que vos estás diciendo, es la falta de educación en cómo manejar positivamente la disciplina. Es decir, a ver, una cosa es no castigar y otra cosa es no establecer límites y establecer reglas, que son cosas muy diferentes. Pero como vos decís, correcto, a veces la gente piensa que la única forma en que me hagan caso es así. La única manera en que los chicos se disciplinen es así. Y la justificación es muy barata, ustedes ya la saben, ¿verdad? A mí me pegaron y yo soy buena gente, yo soy buena persona. Bueno, pues no contemos todos los rollos que pueda tener esa persona, ¿no? Todos sus problemas, todo el mal manejo de las emociones y tanta cosa que son claras evidencias de que sí, que le pegaron de chiquitillo mucho, ¿verdad? Pero es que eso es lo que hay que aclarar. Una cosa es no poner reglas y límites y otra cosa es pegarles o agredirles. Dicho de otra manera, para poner límites de disciplina, usted no necesita pegar. Esa es la cuestión. Y eso es lo que hay que educar. Es un tema que nos toca a nosotros mucho porque, por ejemplo, cuando se aprobó la legislación, estoy hablando tal vez ya hace unos 5 o 6 años, de castigar el castigo físico como un delito penal, desgraciadamente se establece la pauta, la norma legal, pero sin contenido. ¿Qué significa eso? Se establece una norma legal y se dice a los papás, si usted lo descubrimos pegándole al niño, lo podemos llevar a la cárcel. Pero no viene el contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Dónde están los recursos para, no sé, puede ser el PANI, para fundaciones como Ser y Crecer o como Pan y Amor o qué sé yo, para que estos se encarguen de hacer educación masiva de manejo de reglas y límites? Entonces se vuelve nada más punitivo, pero no se vuelve educativo. Y ese es el gran problema, porque es muy fácil decir, usted le pega al chiquito, pero es que la persona puede ser que no tenga noción de cómo manejar las reglas o cómo manejar los límites. Su única alternativa que aprendió en algún día y la aprendió mal y feo, a todos los que le habrán pegado la aprendieron, es a través de los golpes. Y igual que muy vacilón que está reproduciendo lo mismo, ¿verdad? Como que está aplicando un castigo, pero no está generando un cambio real. Sí, porque el cambio es temporal. O sea, lo que está claramente determinado es que si a usted le pegan un manazo por algo, usted deja de hacer lo que estaba haciendo. Está claro que no. Qué tonto no es, ¿verdad? Y uno dice, no, me vuelven a dar otro cosco, mejor me quedo aquí quedito. ¿Cuánto tiempo podrá pasar para que yo esté otra vez haciendo lo mismo? Así de sencillo, ¿verdad? Y muchas otras formas en las que se establecen, ¿verdad? Es como antes que los sacaban, bueno, ustedes son muy jóvenes, perdón. Cuando yo estaba en el colegio, una forma típica era sacarlo de clase a uno. Una forma, según ellos, de castigo. Entonces, pero sacarlo de clase, realmente, primero, habría que preguntarse, ¿era castigo o era más bien un premio? Porque a veces hay clases tan aburridas y profesores tan majaderos que uno más bien jodía para que lo echaran. Sí, pero profe, ni tan viejo, porque a mí así mismo. Bueno, yo digo porque a mí me echaban de clase a veces, pero por hacer bromas, por estar contando chistes. Sí, y digamos, yo tuve profesores que lo que hacían era como cuando había alguien jodiendo mucho o que no entendía, entonces estaba hora de mandarlo a la pizarra. Y entonces como la persona, no sé la respuesta, y ahí lo tenían parado al frente en la pizarra, así como hágalo, tiene que hacerlo, una hora toda violenta y... Sí, vean qué interesante, porque eso es otra forma de agresión. Y eso uno lo ha vivido muchas veces en ambientes educativos, ¿verdad? Por ejemplo, exponer a la persona a la burla, ¿verdad? O sea, cuando yo hago eso, yo sé que no me va a contestar, yo sé que no va a poder responder. Entonces, yo intencionalmente lo estoy exponiendo al bullying.
Vean, y esto es un problema que yo he visto. Yo no soy psicólogo educativo, pero a veces hablo mucho con algunos colegas. Vean, a veces el mismo docente es el que empieza el bullying, justo con ese tipo de actitudes. Entonces yo no puedo exponer a los chicos a eso. Es lo que decíamos antes. Por ejemplo, una forma de castigo positivo es el establecimiento de tareas desagradables, que lo mencionábamos en la presentación. Y yo incluso hago la salvedad también ahí, me parece, que la actividad desagradable, estamos hablando de cosas cotidianas que sean desagradables. Por ejemplo, recoger las cacas del perro, sacar la basura, limpiar las ventanas, lavar los platos, etcétera, etcétera. Son actividades que, digo, son desagradables o molestas, pero no hasta ahí. Eso es una cosa. Dejar o hacer una tarea que no sea desagradable solamente, sino que además sea humillante, eso no es correcto. Por ejemplo, había un lugar aquí muy famoso, no sé, yo creo que ya no existe, que los ponían a lavar los baños con un cepillo de dientes. Literalmente. Entonces, una cosa es un castigo y otra cosa es una actividad degradante. O a lavar baños, literalmente lavar letrinas sin usar ningún tipo de guantes, por ejemplo. Y tenían que hacerlo y tenían que lavarlo. O algo sin sentido como cavar un hueco y luego volverlo a tapar. ¿Okay? Esto era un colegio muy famoso hace muchos años, allá por Tres Ríos para arriba. ¿Verdad? Entonces yo creo que ya no está abierto, pero ya viejillo se murió. Era un señor un poco particular, llevaba algunos métodos militares al extremo. Yo supe de un colegio en Coronado que todavía cuando yo estaba en el colegio hacía eso. Hace como 3 años tuve un compañero que estaba en ese colegio y él nos contaba que los castigos ahí eran físicos, o sea que ellos no les bajaban puntos, sino como que los ponían como a trabajar en el jardín del colegio y era inmenso y eso. Sí. Y, o sea, a mí no, o sea, yo no le encontraba lógica a eso. Sí, yo sé cuál es. Si los dejaban haciendo jardinería el fin de semana y no pueden ir a la casa y cosas así. Uh-huh. Sí, ya, lo que hablamos es que pasan a un extremo en que es totalmente inoperante. O sea, la conducta no va a cambiar por ese tipo de trabajo. Por ejemplo, pasa mucho, y esto, digamos, me salgo un minuto otra vez volviendo sobre el tema de adicciones. Vean, hay lugares aquí en este país donde las personas, cuando llegan a un hogar de estos, los hacen sentarse en la mitad del salón, en la mitad de la silla, y todos los compañeros del lugar empiezan a insultarlo de la forma más desagradable que a usted se le pueda ocurrir. Usted es un HP, usted es una miseria, usted es una porquería, usted es un desecho humano. Digo, estoy hablando bonito, ¿verdad? Y ellos dicen que eso es terapéutico. O sea, que esa persona va a tomar conciencia de lo mal que está y de su problema y que a partir de ahí va a empezar a construirse y a desarrollarse. Imagínense. Entonces, estamos hablando que ese tipo de actividades no son ni técnicas bajo ninguna circunstancia. No tienen ningún respaldo ni técnico, ni científico, ni ético, que es lo más importante. Entonces, hay una línea que hay que cuidar siempre. Es decir, una actividad desagradable, decimos, es una actividad desagradable, pero no es una actividad ni humillante ni degradante. ¿Verdad? Por ejemplo, recuerdo señoras que antes que lo que hacían era casi que ahogar al chiquito en la pila, por ejemplo, cuando se portaba mal. O sea, pobrecito, si además tenían una niña, por ejemplo, con el pelo largo, la pobre la sumergían casi que era tortura así típica de Guantánamo. ¿Verdad? Y a veces sin ninguna razón de nada. Y eso no enseña nada. Es que el asunto que hay que preguntarse siempre es, ¿esto va a enseñarle a la persona? ¿Le va a enseñar algo bueno, algo positivo? Pero pues puede enseñarle cosas horribles. Entonces es muy importante esto del castigo, porque el castigo físico, quedamos totalmente claros que eso no va. Y el castigo positivo, usando asignación de tareas desagradables, que quede claro que son tareas que no vayan a degradar a la persona bajo ninguna circunstancia. ¿Verdad? Y el otro tipo de castigo, que es el más típico, el que, digamos, sí recomendaríamos muchas veces, es el castigo negativo, que es básicamente la pérdida de privilegios. O sea, se puede entender muy fácilmente con la pérdida de privilegios. ¿Cuál es la pérdida de privilegios? El hecho de que si usted comete algo que no está bien, lo que obtiene como consecuencia es perder algo agradable. Por ejemplo, perder un permiso, perder un paseo, perder por un tiempo determinado el uso de la computadora o del celular o de lo que vos quieras. ¿Verdad? O bueno, qué sé yo. Por ejemplo, un típico mal uso de esta estrategia. Váyase a su cuarto. ¿Creen que eso sea bien? ¿Que eso funcione como un castigo? ¿Dónde están todas las cosas que a usted le gustan?
en su cuarto. ¿Dónde están los videojuegos? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están la música? ¿Dónde está la computadora? Generalmente está en su cuarto. Entonces eso no funciona. ¿Cuál es el lugar más aburrido probablemente en nuestras casas? La sala. Por lo menos yo no sé la de ustedes, pero en mi casa era así, en la casa de mis papás es así. Nadie se siente en la sala. O sea, por lo menos en Costa Rica la gente está en la cocina, casi siempre, ¿cierto? Las cocinas grandes son perfectas. De hecho, mi papá quitó el comedor y hizo una mega cocina en la casa de ellos. ¿Verdad? Y de hecho, o sea, no hay comedor, ya no existe el comedor. Hay una sala y ya hay una cocina como 3 veces más grande de lo normal. Entonces, generalmente, un niño que está comportándose mal, lo que sea, y usted quiere usar, por ejemplo, tiempo fuera, que es una forma de castigo de este tipo, es sentarlo, por ejemplo, unos minutos en la sala. Ahí se aburre. Ahora, obviamente, hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, si un niño se le va a hacer tiempo fuera y lo vamos a poner en una silla, en la sala, recuerden, esto, bueno, no recuerden, no, usted no tiene por qué saberlo. Les digo que lo anoten por ahí, la recomendación de un tiempo fuera es solamente de 1 minuto por cada año de edad del niño. Claro, ya a ustedes les tocaría mucho rato, a mí también. No, mentira. Ustedes por lo menos 18, 19, 20 minutos. No. Generalmente se usa con niños y básicamente es un minuto de edad. Por ejemplo, si el niño tiene 2 años, es 2 minutos, nada más de 2 minutos. 20 minutos ahí, no, ¿qué pasa? Más. Ni siquiera ninguno de nosotros ya viejos se podría quedar 20 minutos ahí quieto como una momia en un solo lugar. Es imposible. Entonces, Profe, es 1 minuto por año de edad. y yo tengo una pregunta con eso. Yo, o sea, una vez en un libro de educación positiva, lo que leí fue como que la idea de estos espacios de darse un tiempo, lo mejor era no hacerlo justamente como castigo, sino más bien como para que la persona tuviera un espacio de relajar la emoción, si fuera ya que está muy enojado o, ¿verdad? Como bajar la intensidad y que más bien fuera como un lugar, en el caso de un niño, que el mismo niño generara ese lugar. O sea, que si a mí me gusta la playa, poner una imagen de la playa y que vaya ahí los minutos que tenga que ir y luego ya vengamos y hablar. Es que eso depende Pero no sé. Depende del objetivo que presenta. Una cosa es, si lo que estás buscando es disciplina, realmente es un lugar donde no haya ningún tipo de reforzamiento. Pero si lo que estás buscando es simplemente la tranquilidad emocional del niño, puedes jugar con ese tipo de elementos. Y el tiempo varía, es diferente. Listo, gracias. Pero eso depende del objetivo que se pretenda. Ahora, lo que sí no es adecuado, y esto nada más se los voy a decir, espero que a algunos seguro les va a pasar. Una cosa es eso, ¿verdad? Un lugar para que el niño se tranquilice, o un lugar, o un espacio, decimos, para que el niño deje de recibir reforzamiento, que es precisamente lo que busca el tiempo fuera, ¿verdad? Y no otras cosas, por ejemplo, que a veces uno escucha, ¿verdad? La sillita de pensar. Díganme ustedes, o sea, de verdad, ¿ustedes creen que un niño de 3 años, el que usted le dice, se va a quedar 3 minutos sentado en esa silla, piense en lo que hizo? ¿Creen que eso tenga algún efecto en la conducta? Yo creo que no. Por lo menos la experiencia dice que no. El niño que va a estar pensando en eso. Es exactamente tan irracional como cuando uno le pregunta a un niño, no sé, que el niño quiebra un vaso. Es un niño de 3 años, se le cayó de la mano, quebró el vaso o quebró la taza del cereal del desayuno. Y que usted le pregunte, ¿por qué hizo eso? ¿Es que realmente el niño le va a contestar? Bueno, lo hice porque quise molestarte. Lo hice porque ayer usted me regañó y yo estoy enojado y me voy a vengar. O sea, ¿qué es eso? Lo que esperan que le responda es eso. Es absurdo. Entonces, se maneja la conducta así, pero el niño, la sillita de pensar, ¿no? ¿Verdad? O sea, puede tal vez servir en niños ya más grandes, pero en niños pequeños no tiene ningún sentido. Sin embargo, uno ve que tratan de usar esas super técnicas. O un niño que está haciendo berrinche y de repente algunos quieren ponerlo a abrazarse con el niño y abrazarlo para que el niño deje de hacer el berrinche. Algunos lo llaman, es que no sé si a veces se confunde educación positiva con otras cosas, ¿verdad? De hecho, una vez nos pasó que tuvimos una señora que fue a terapia con uno de nuestros estudiantes del curso de salud
Y era fiel, ferviente, creyente en ese tipo de estrategias. Pero verán qué raro. Adivinen cuál fue el motivo de consulta de terapia. Manejo de límites. Entonces uno decía, qué raro. Entonces vean qué difícil, porque era tratar de implementar manejo de límites apropiado en una persona que creía que bastaba con abrazar al niño todo el día y que con eso era suficiente. Entonces fue muy complicado. Primero las creencias, cambiar las creencias de la mamá y luego ya que aprender otras cosas. Por dicha le fue muy bien y el chiquitillo pues empezó a funcionar. Recuerden que en realidad nosotros establecemos límites y reglas por una sencilla razón. Los límites y las reglas desarrollan autocontrol y autorregulación en nuestros niños. Es por ellos, para enseñarles a desarrollar autocontrol y autorregulación. Eso es lo que hacemos cuando manejamos límites. Es enseñarle a los niños que pueden autorregularse y pueden controlarse, que no dependen del adulto para regularse. Cuando usted no maneja límites, los niños asumen que dependen del adulto para poder controlarse. El control no está en ellos. Y para eso manejamos límites, precisamente. Por eso está la economía de fichas o algunas otras herramientas que están ahí también, que sirven precisamente para manejar esas alternativas. Entonces es un factor importante. Bueno, entonces decíamos, sobre la parte del castigo, negativo básicamente es eso, es el retiro de estímulos agradables, pues cosas que sean placenteras para el chico. Para el chico, no para el adulto. ¿Verdad? Que sea, no, es que si a mí me quitan el celular yo, y puede ser que carajillo le quitan el celular y está muerto de risa. Aun cuando uno sabe que sí, que les va a hacer falta el celular y que un castigo del celular es casi como que le cortaran la vida social a los chicos ahora, ¿verdad? Que todo gira en torno al teléfono, por ejemplo, o a algunas cuestiones de computadora. Pero es importante, ¿verdad? Aunque parezca absurdo, por ejemplo, si le quitas un videojuego, cerciórese que no tenga otro, ¿verdad? Porque a veces un día nos pasó también con un estudiante, la señora llegó y le dijo, vea, es que no sirve la técnica suya, yo le quité el play, pero no funcionó, no sirvió, así que igual. Y resultó ser que era que el chico no solamente tenía un PlayStation, sino que además tenía un Nintendo. Entonces le quitó solo un videojuego y el otro no, digo, obviamente, y me quitan unos igual, pero el otro no pasa nada. Pero a veces hasta esos detallillos que parecieran absurdos hay que tener en cuenta cuando se maneja. Sí, profe, yo pensaba en como mi hermana y yo cuando éramos chiquitillas, como que también tiene que ver como con la personalidad de la persona, porque yo siento que yo era una niña como demasiado complaciente, entonces solo con que mi mamá se enojara conmigo ya yo me sentía demasiado mal. Entonces era como, se tiene que ir para el cuarto, y entonces yo me iba al cuarto a doblar la ropa, o me iba a lavarle los platos, o a hacerle una carta pidiéndole perdón. Y mi hermana, por el contrario, mami la regañaba y le decía, no se levanta de esta mesa hasta que no haga la tarea. Y se quedaba sentada todo el día en la mesa, así, sin hacer nada. O le decía, si no lo hace, le voy a quitar el tele. Está bien, se va para el cuarto y se iba para el cuarto. O sea, no le importaba nada lo que le dijeran. No, porque normalmente a veces lo que ocurre es que sí, que la gente empieza a quitar cosas que cree que para los chicos son importantes, pero ahora hay que analizar cada caso en particular para saber realmente qué usar como castigo, porque si no, les da igual, ¿verdad? Y bueno, hay otros temas donde todavía se complican más, ¿verdad? Les da igual el qué les van a dar o qué no. Inclusive algunos lo hacen simplemente por molestar a los papás, o sea, sí me duele el teléfono, pero voy a mostrarle que no me duele, ¿verdad? Y eso pasa mucho. Depende, sí, un poquillo de las variables de cómo cada quien va marcando su forma de ser, ¿verdad? Su personalidad, como vos decías. Cómo se va marcando a partir de las experiencias. Cada quien es diferente, por eso todos somos distintos, pero todas nuestras experiencias son diferentes, ¿verdad? Y aun cuando vivamos con los mismos papás, bajo la misma casa, más o menos bajo las mismas reglas, la exposición no solamente dentro del ambiente familiar, sino que a otras personas, por ejemplo, fuera del ambiente familiar, va moldeando una pauta de conducta distinta en cada uno de nosotros. Por eso desde el análisis conductual, nosotros, más que personalidad, lo que hablamos es de un patrón básico de conducta. Entonces, más o menos, casi siempre la persona se comporta de esta manera, pero no es rígido ni es fijo tampoco, porque cambia el contexto, puede cambiar. Yo puedo decir, yo soy muy honesto, yo siempre digo la verdad, pero depende si vale la pena decir la verdad. ¿Verdad? Pensemos, siempre bromeo con esto, que pensemos que pasa un amigo de hace mucho tiempo y viene con su bebé. Y te enseña a su bebé y te dice, ay, vea qué lindo es mi bebé, vea qué precioso. Y usted lo ve y usted dice, sí, como lindo, no, ¿verdad? No sé, es decir, como entre humano y gremlin, más o menos. No, ¿verdad? El chiquitillo de ahí es feo, hay bebés feos, honestamente, sí. Pero socialmente uno no va a decir eso. Aunque yo diga, es que yo soy muy honesto siempre, yo siempre digo la verdad y taca, taca. No voy a decir eso, voy a ser amable con la persona, voy a ser
empático con la persona y voy a decir, ay, sí, muy lindo, muy chido, que tú muchas bendiciones, porque voy yo a pelearme con alguien por una grosería, por lo que fuera. Entonces, claro, el contexto determina un poquito también las decisiones que nosotros vamos tomando, pero eso es un punto importante. Y bueno, no sé si habría alguna duda, creo que por ahí va más o menos la idea de cómo hacer esta introducción como de 1 hora. Ojo que no era planificada más de 1 hora, pero igual, entonces no sé si habrían preguntas sobre esta temática o alguno de los capítulos anteriores. Entonces abrimos como ese espacio. Igual, no sé si quedó claro lo que traté de explicar. Uno cree que sí, pero no siempre está seguro. Escuché a alguien esperando hace rato, perdón. No estoy concentrado en la explicación, no me fijo en el costado. Tal vez no sé si hay alguna duda, por ejemplo, mientras les doy chance de que analicen ahí la cosa. Que siempre es bueno aclarar, es el castigo, el reforzamiento negativo. Porque esto siempre trae problemas. Y vean, les voy a ser honesto, yo he pasado por la pena, así, de feo como suena, de corregir a un investigador incluso en un congreso de análisis conductual. Porque todos saben, o sea, usando erróneamente, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque la gente confunde el castigo, o más bien el reforzamiento negativo con el castigo. La gente que dice es que se refuerza negativamente la conducta y lo que están hablando es de castigo, no están hablando de reforzamiento negativo. Aquí hay que hacer un punto muy claro para que lo tengamos más fácil de aprender. Los dos tipos de reforzamiento, ¿de acuerdo? Tanto el positivo como el negativo, los dos van a tener un efecto. ¿Cuál es el efecto? Los dos van a incrementar la probabilidad de que la conducta que se refuerza aparezca. ¿De acuerdo? Es decir, el efecto de los dos procesos es incrementar la conducta que se está tratando de reforzar. No importa si la conducta se refuerza positivamente o se refuerza negativamente. Siempre el efecto del reforzamiento es incrementar la tasa de conducta. Va para arriba, la tasa de conducta. Aumenta la probabilidad. Recuerden, siempre hablamos de probabilidad, ¿verdad? Porque no es 100%, es una probabilidad. Es altamente probable, pero es una probabilidad. Es decir, somos humanos, nosotros también tenemos otras variables que pueden controlar la conducta de manera indirecta. Es decir, nosotros, como decía el propio Skinner, después de los 3 años los humanos ya no se comportan igual que los otros organismos. ¿Y cuál es la diferencia entre esos organismos y nosotros? Muy fácil, desarrollo del habla. Ya los humanos cuando desarrollan el habla ya no se comportan simplemente como otros organismos. Obviamente el habla es todo un proceso y no nos da tiempo de meternos ahora con las teorías del lenguaje o del habla, desde el análisis conductual, que son bien complejas. Pero lo claro está es que ya después de los 3, 4 años un niño se comporta de otra manera porque ya puede básicamente hablarse a sí mismo a través del uso del lenguaje. Y el hablarse a sí mismo es evidentemente una base fundamental para controlar la conducta. Para lo que podríamos llamar el autocontrol, la autorregulación. ¿Verdad? Ya yo no actúo en función solamente de los impulsos del ambiente, sino que yo también puedo autorregular mi propia conducta a partir de mi experiencia. Y bueno, no vamos a entrar en ese tema porque tendría que explicarles teoría de marcos relacionales, conducta verbal y otras cosas que sería genial, pero no tenemos tiempo para eso. ¿Verdad? Pero bueno, si pueden empezar a leer sobre conducta verbal y pueden empezar a leer sobre la teoría de los marcos relacionales, sobre Relational Frame Theory de Stephen Hayes. De hecho, tuve el placer de escucharlo hace unos días, hace una semana creo. Escuchar a Stephen Hayes, sí, hace una semana. Hubo un congresillo ahí en línea de la Asociación de Analistas Conductuales de México. Me habían invitado a escuchar. Ya llegó muy tarde la invitación para hacer una presentación. Me dijeron así como ya sobre tiempo. Pero estuvo muy interesante escuchando a Stephen Hayes precisamente hablar de lo que es la parte del papel del lenguaje en la autorregulación de la conducta. ¿Verdad? Inclusive también por ahí estuve leyendo un articulillo de Marsha Linehan, que es una terapeuta conductual del modelo de tercera generación, que se llama terapia dialéctica conductual, muy interesante. En realidad estaba leyendo porque tengo un paciente con algunos problemas de regulación emocional y digamos de mucha, bueno, hay un concepto que me salgo un poco, con mucha habitación experiencial, que es un concepto que se usa mucho en terapia de aceptación y compromiso, que es de nuevo un modelo conductual de tercera generación,
que trabaja mucho de que los humanos muchas veces nosotros hacemos todo lo posible para evitar sentir las experiencias. Por ejemplo, etiquetamos que la ansiedad es mala y ya de por sí cada vez que sentimos ansiedad inmediatamente nos sentimos mal. Cuando la ansiedad no es ni buena ni mala, es una reacción fisiológica. Entonces, algunas veces, ¿verdad? En lugar de la evitación experiencial, el concepto que Stephen Hayes ha estado desarrollando se llama flexibilidad psicológica. Entonces, en vez de preocuparnos porque la ansiedad es mala, terrible, uy, viene la ansiedad, ¿verdad? Como que viene el coco, más o menos. Bueno, no, la ansiedad va a venir. Si yo soy ansioso, la ansiedad va a venir. Esté donde esté, haga lo que haga, la ansiedad va a aparecer. Por lo menos en la mañana voy a sentir ahí un dolor en la panza, ¿verdad? Y un malestar. Creo que a muchos les puede pasar. Uno se levanta en la mañana y se siente un poco raro y dice, no, puña, qué feo, siente como que algo malo va a ocurrir, ¿verdad? Eso es una situación fisiológica de ansiedad por la mañana. Usted tiene dos opciones, o hacerse el que no, y decir, no, esto es normal, es una ansiedad matutina, si me hago el maje y sigo, voy, desayuno, y me pongo a hacer otra cosa, rápidamente se me va a ir. Entonces, acepto la ansiedad viene, yo la acepto, y digo, maje, Tuanis, venga, pase. Perfecto, pase por aquí, pero entienda algo, yo con usted no me voy a quedar. Ni con usted me voy a pelear, solo la voy a aceptar. Voy a decirle, mae, está bien, vino. Gracias por venir, gracias por visitar, pero no tengo tiempo para atenderla. Así que, si gusta se queda, o si no, le abro la otra puertita, compañero, y siga su camino. ¿Verdad? Eso se llama aceptación. Si yo acepto que la ansiedad es inevitable, okay, no pasa nada. Pero la vivo, si es necesario la siento y la percibo. La veo que está ahí, siento que hay ansiedad, digo, sí, tengo ansiedad. ¿Ok? Ahí estoy experimentando la ansiedad. Y luego la acepto, digo, sí, la verdad es que tengo ansiedad. ¿Cuál es el problema? Ni bueno, ni malo, ni malo generalmente. Entonces, en este caso, lo que hago es la dejo pasar, ¿de acuerdo? Y probablemente el resto del día ni me acuerdo que tuve ansiedad. Pero si yo le doy pelota y le digo, sí, pase, y me siento a conversar con ella, como que estoy hablando es una metáfora, ¿verdad? Me quedo hablando con ella, ¿qué va a pasar? Y me va a consumir el día. Se me va a ver todo el día. Es como una mala visita que uno quiere que se vaya, pues nunca se va. ¿Cierto? Eso que las abuelas ponían una escoba detrás de la puerta, ¿era o algo así? Bueno, más o menos. Ya decía uno poner la escoba para que jalen. Bueno, exactamente lo mismo con la ansiedad. Entonces, la evitación experiencial es que muchas veces nosotros hacemos todo lo posible para no, ¿verdad? Para no sentir la ansiedad. Entonces comemos, nos tratamos de distraer, hacemos un montón de cosas, pero al final de cuentas no la aceptamos, simplemente estamos evitando. Bueno, entonces, el análogo, digamos, el opuesto de esta evitación experiencial sería la flexibilidad psicológica. Justamente, más o menos lo que hemos estado hablando, aceptar que la ansiedad es normal, que viene y que va a pasar siempre, y que simplemente pues no nos vamos a enganchar con ella. Y esto mismo aplica, por ejemplo, para pensamientos intrusivos en pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos. Sí, las obsesiones van a ser inevitables. Lo que se puede manejar o que el paciente va a manejar es qué hago con ello. Entonces eso me va a generar una serie de herramientas para producir la flexibilidad psicológica. Pero bueno, digo que me salga un poquito de tema, pero eso es muy interesante porque justo de eso estuvo Stephen Hayes hora y media conversando sobre eso en la presentación. Stephen Hayes es probablemente el más importante conductista en este momento. Es digamos que el Skinner del contemporáneo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y no solo es un tipo brillante, sino que además tiene una maravillosa forma de poder comunicar. Eso es también muy importante, ¿verdad? De poder compartir el conocimiento. Pero bueno, era un poco sobre esa línea. Aquí me pregunta Carmen sobre la extinción. Okay. No, de hecho, la premisa, Carmen, es que definitivamente ya la conducta depende del reforzador, ¿verdad? Es decir, el niño que hace berrinche lo hace porque ya otras veces le ha permitido obtener reforzador. Entonces, justamente por esa característica es que la realiza. Ahora, el problema con la extinción es que cuando uno trabaja la extinción, tiene que ser muy claro con los papás, por ejemplo, o con cualquier persona, de que al principio, cuando usted está tratando de modificar la conducta, justo porque esa conducta era reforzada antes, va a ser primero difícil de modificar. Primero, el sujeto va a incrementar la tasa de respuesta. Entonces, el niño, digamos que, no sé, que lloraba, nada más. Ahora, puede ser que si usted cuando está llorando le da el reforzador, le compra lo que el niño quiere, usted pues de pronto controla la conducta mal, pero la controla en términos de que no se vuelve tan disruptiva. De hecho,
Básicamente, aquí hay un juego eso es lo que llamamos los conductistas una trampa conductual. ¿Por qué es una trampa conductual? El niño hace berrinche, conducta, el adulto le da el helado, por decir algo, consecuencia. Entonces, hago berrinche, me premian con un helado. ¿Cuál conducta se va a reforzar? Hacer berrinche. ¿Okay? Perfecto. Hasta ahí muy bonito. El problema es que también los papás están sometidos a un proceso de contingencia. ¿Por qué? El niño hace berrinche, es una conducta bonita o molesta o desagradable para el adulto. Es desagradable, ¿cierto? Es molesta. O sea, a mí no me gusta que mi nieto haga berrinche en una parte. ¿Ok? Entonces, no me gusta. Creo que a nadie le gusta que el niño llore, patalee, y otros peor, ¿verdad? Otros tiran cosas y dejan a la mamá o al papá chingos en medio del supermercado, le jalan la pantaloneta o le jalan la camisa. He visto escenas de todo tipo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El problema aquí es que el niño la conducta del niño se refuerza positivamente. Creo que eso está claro. Pero la conducta del adulto, desgraciadamente, se refuerza de manera negativa. ¿Por qué? Porque la conducta de darle al niño el reforzador rápidamente me permite a mí evitar la vergüenza, la pena social que me va a producir el berrinche. El que todos me vuelvan a ver y me digan, ¡ay, Dios, fuera hijo mío! ¿Para qué? Y usted los oye. Y le pasan a la par y, ¡ay, es que qué chiquito! ¿Verdad? Uy, es que si fuera mi hijo mío ya le hubiera dado una paliza. Yo no. Gracias a Dios que no es su hijo, Señor. ¿Verdad? Es mío. Yo sabré cómo lo manejo. ¿Verdad? Es que nadie sabe quién soy yo, de todas maneras, entonces no pasa nada. El niño va a berrinche, a mí me vale un pepino. Puedo empezar a hacer la extinción, ahora sí, propiamente, ya el procedimiento es que yo dejo de reforzar la conducta previamente reforzada. Es decir, dejo que el niño siga llorando o dejo que el niño siga gritando. Claro, hay que tenerlos bien amarrados, ¿verdad? La enagua, los pantalones, los calzones, lo que usted se ponga. Tiene que tenerlos bien amarrados porque cuando empiezas a hacer extinción, hay que saber que el niño va a empeorar la conducta temporalmente, antes de decaer y ya empezar el proceso de extinción. ¿Por qué? Porque vean que eso es lo que se llama efecto de ráfaga. Como no obtengo lo que quería, cuando yo solo llorando, ahora no solo lloro, sino que me tiro al piso. Y después ya no solo lloro y me tiro al piso, pataleo. Y ya no solo lloro, me tiro al piso, sino que ahora grito. Y no solo lloro, me tiro al piso, pataleo y grito, sino que me vomito. He visto chiquitos hasta vomitarse. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo voy a extinguir, ojalá sea alguien que no haya intentado extinguir antes. Porque eso es lo que pasa a veces. A veces los papás dicen, no, hoy no, yo no le voy a comprar nada a ese chiquito. Y vienen muy empoderados, ¿verdad? 5 minutos de llanto y gritos de ese chiquito y ya los papás están desesperados. ¿Cuál es el error? Que entonces, por la desesperación, entregan el reforzador ya no a los 2 minutos, sino que ahora el niño llora por 15 minutos. Aquí esto se llama, no solamente están reforzando la respuesta, sino algo muy importante. Ustedes están reforzando la forma de la respuesta. Entonces, el niño antes hacía 5 minutos de berrinche y se calmaba. Ahora puede hacer media hora de berrinche. Porque usted mismo le fue moldeando la forma de la respuesta. Justo el moldeamiento por aproximaciones sucesivas, precisamente, a propósito de las otras técnicas. Entonces, vas moldeando la conducta del niño y ahora el niño, hay niños que pueden hacer berrinche 1 hora o más. Desde el principio fue así, no, fue que los papás cada vez que intentaron hacerlo y no lo hicieron bien, más bien modificaron la forma de la respuesta. Y obviamente pues casi bien más disruptiva que se hace, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Recuerden también que la extinción no es gratuita, viene acompañada de un efecto emocional. Y cuando a usted no le dan algo que siempre le dan, ¿usted cómo se siente? Digo usted ya grande, chicos, todos nosotros, frustrados. Frustrados. Cualquier cosa que usted dice, no, es que yo esperaba que eso fuera así. Y no fue. ¿Verdad? Pensemos, no sé, realmente yo sé que estas cosas muy románticas a ustedes no les afectan ahora, son muy modernos, pero que esperaban para el 14 de febrero una cosa impresionante, ¿verdad? Unas flores, un mega arreglo, no sé cuántas rosas de todos colores, ojalá príncipe negro, algo así que se llaman, son casi moradas, casi negras. Y resultó ser que llegó el compa con una florcilla de una rosa de las compradas en el semáforo.
¿verdad? Entonces, su expectativa era una cosa increíble y la realidad fue una rosa de semáforo, que quiere decir que no lo planeó, no tomó tiempo para nada y hasta se acordó apenas cuando venía en la esquina de su casa. Entonces, está claro que usted probablemente puede, digo, puede que sí, puede que no, entrar en un estado de frustración. Y ojo, la frustración es uno de los factores que puede desencadenar conductas hostiles o agresivas. Ahí hay toda una larga data de investigación de la experimentación de Dollar y Miller sobre la agresión por frustración. Como incluso en animales, la frustración puede llevar a violentar a otros animales. Por ejemplo, había un experimento muy interesante de Dollar y Miller donde había una rata que le daban reforzador cada vez que la ratilla presionaba una palanca. Y perfecto, la rata funcionaba muy bien, bajaba la palanca, pum, comía, tomaba agua, tum, tum, estaba contento. Bienestar animal, como dirían algunos de mis amigos que trabajan con investigación básica con animales. Bienestar animal. Bueno, resulta ser que le ponen otra rata en la misma jaula, pero justamente a propósito, desde el momento en que la rata apareció, la rata nueva apareció, no volvió a recibir reforzamiento. O sea, no volvimos a darle comida cada vez que presionaba la palanca. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿No pasó nada? No. Resulta ser que después de muchos intentos de presionar la palanca y de no obtener comida, la rata asocia que la llegada de la otra rata fue la responsable de que no le vuelvan a dar comida. Y la ataca, la agrede, la muerde. Eso es un ejemplo típico de agresión por frustración. Entonces, evidentemente, cuando uno trabaja la extinción, hay que tener mucho cuidado de la reacción emocional que acompaña al procedimiento de extinción. Hay gente que se puede frustrar y ser agresiva inclusive con las personas que ya no están dando el resultado. Y eso puede pasar con niños o con adultos. Pensemos que usted los viernes es día de fiesta con sus amigas. Bueno, ahora no, pues estamos en cuarentena, ¿verdad? Pórtense bien, quédense en casa. Pero antes, los viernes era día de salir con sus amigos. Con las amigas, por ejemplo. Y su novio todos los viernes, o por lo menos hace unos días, llama los viernes, tantito de que usted se vaya para la reunión con sus amigas y empieza a preguntar, ¿siempre vas a ir? Y de verdad van a ir solas, y está segura que yo no puedo ir, y taca, taca, y bla, 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 y bla. Vean, ese chico está haciendo un berrinche. No es el niño tirado en el piso por un helado, pero está haciendo berrinche por su atención y su tiempo. Ahora, usted como buena conductista, bueno, probablemente no todos sean conductistas algún día, pero los que sí lo van a hacer como buenos conductistas tienen que aprender a extinguir conducta a tiempo. ¿Qué significa eso? No, mira, es reunión de amigas, los viernes día de amigas, yo lo siento mucho, mae, búsquese algo que hacer, si quiere le regalo la entrada al cine o lo que usted quiera, pero adiós. No refuerce conducta. ¿Qué pasa si usted un viernes cede? ¿Qué va a pasar? La próxima vez que sea viernes y que él venga de nuevo a intentar que no salga con sus amigas y sino que salga con él o que él vaya de moscón, va a ser mucho más difícil que antes decirle que no. Porque el niño va a ser ráfaga y va a ser frustración. Incluso puede ser agresivo, es decir, podría enojarse con usted y tener una discusión de pareja o de pelea, etcétera, etcétera. Vean que no hablo de nada extraño, pero puede pasar. ¿Dónde está la clave? En no reforzar la mala conducta. Entonces, si eso les pasa, extingan en la conducta del amigo, por favor, y ustedes tomen su tiempo libre, que también es importante. Que también es necesario pasar tiempo a solas. Esto es un equilibrio, ¿verdad? Entonces, pasarla con la pareja 24/7, pucha, miren que es complicado. Bien complicado. Casi también uno divorciado. No, mentira. No, pero sí es un factor, es un factor. Bueno, es lo mismo reforzamiento intermitente que estar continuo, ¿no? Ya llega también a haber habituación. De hecho, hay una teoría muy interesante sobre la habituación y el efecto que tiene, por ejemplo, en las drogas y explica gran parte de los procesos de adicción, pero también es interesante porque se ha aplicado a las relaciones de pareja y también tiene una aplicación similar. Si la estimulación repetida produce habituación. Y luego para poder salir de la habituación hay que buscar reforzadores más potentes, ¿verdad? Que saquen, digamos, a la pareja, en este caso a la pareja de la habituación o de la rutina y los mantengan en un nivel no tan efusivo como los primeros tiempos de la relación, pero que obviamente siga siendo, la otra persona siga siendo reforzante, siga siendo agradable o placentero para mí. Pero si no se hace eso, simplemente la conducta sigue su camino y llegará a generar tanta habituación que ya, ¿verdad? Ya podemos ser muy buenos compas, pero no somos pareja.
Y eso es un tema que uno ve mucho en terapia de pareja. Eso pasa mucho y algunos incluso personalmente nos habrá pasado también alguna vez en esta vida, ¿no? ¿Verdad? Que el efecto ocurre, ¿no? Por las mismas circunstancias, por las cosas, por el trabajo, por muchas cuestiones y bueno, simplemente se va perdiendo la parte química interesante, ¿verdad? La parte picantosa del asunto y se vuelve una relación, pues sí, no mala, pero tal vez ya no tan agradable. Bueno, pero eso es la teoría de la respuesta compensatoria, otro día les puedo hablar de eso. No sé si le aclaro a Carmen con eso, sí. No, ya vi que sí. Perdón, que verás cómo me cuesta poner atención al chat mientras estoy poniendo atención a las carillas que veo. Algunas, ¿verdad? Otros están muy tímidos ahí escondidos. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Ah, bueno, perdón, creo que la pregunta, bueno, no sé si quedó claro lo del reforzamiento negativo, pero ¿verdad? Se recuerden siempre, el reforzamiento, sea positivo o negativo, busca incrementar la conducta. Y básicamente recuerden que lo que ocurre es lo siguiente, yo hago una conducta apropiada, adecuada, porque esta me permite a mí escapar o evitar de una situación desagradable o de un estímulo aversivo. Pongamos un ejemplo muy simple. ¿Por qué la gente miente? Todos mentimos. Aquí ninguno se puede hacer el hipócrita de que no miente, aunque sea algo sencillo y trivial. Como decir, estoy, no sé, tengo que salir, no quiero salir, estoy en la casa, en vez de decir eso digo que estoy enfermo, ¿no? Digo, mentiras piadosas, mentiras blancas. Pero cualquier mentira, en realidad, ¿por qué mentimos? La razón es muy sencilla. Porque tiene trampa conductual, tiene doble reforzamiento. Primero, yo puedo mentir para obtener algún beneficio, ¿cierto? Puedo obtener algo bueno, algo placentero para mí mintiendo. Eso quiere decir que la mentira trae como consecuencia un reforzador positivo. ¿Queda claro eso? Pero también yo podría mentir no porque voy a obtener algo, sino porque voy a evitar algo. Entonces imaginemos que su novio o novia no le agrada a su mejor amigo. Y usted resulta ser que ayer fue a tomar café con su mejor amigo en tiempo libre. Entonces podría ser que usted, esto no está bien, digo, usted debería poder decir y salir con quien le dé la gana. Pero pensemos en que mucha gente preferiría no decir la verdad para evitar un pleito con el novio. Mira, ¿con quién saliste? Ah, con unas amigas ahí que vos no conoces. Cuando en realidad salió con su mejor amigo que le cae tan mal al otro que no lo quiere ni ver en pintura. Entonces, uno mentiría, decir que andaba con unas amigas para evitar un conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, vean que ya el reforzamiento negativo es muy claro. Yo hago una conducta, mentir. ¿Para qué? Porque esa trae como consecuencia la evitación de un conflicto o la evitación de un momento desagradable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la forma más clara en que uno podría explicar el reforzamiento negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la conducta de mentir se va a incrementar. ¿De acuerdo? Porque cada vez que yo miento para evitar un conflicto, la conducta de mentir se vuelve más habitual y una mejor manera de afrontar situaciones de vida. Entonces, la conducta de mentir se refuerza. Quiere decir que va a incrementar su probabilidad de ocurrencia. Si fuera un castigo, va más bien a decrementar la probabilidad de ocurrencia. Eso no ocurre en el castigo, perdón, en el reforzamiento negativo. Entonces, no confundamos nunca, por favor, reforzamiento negativo con castigo. Recuerden aquí, y esto es muy importante, negativo positivo no tiene ninguna consideración ni política, ni de moral, ni de valor. Esto es como en la matemática. Hay números positivos y hay números negativos, ¿cierto? Usted no puede decir que los números positivos son los buenos y los números negativos son los malos. Simplemente es positivo cuando se da un estímulo y negativo cuando se quita un estímulo. ¿De acuerdo? Si yo doy un estímulo agradable, es reforzamiento positivo. Si yo doy un estímulo desagradable, es castigo positivo. Si yo quito un estímulo agradable, es castigo negativo. Y si yo quito un estímulo desagradable o molesto, es reforzamiento negativo. Y eso no se les olvide nunca, por favor. No vaya a tener yo que corregirlos en un congreso o algo así. Qué feo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo sé que ya están cansados. Tenemos casi, se fue rápido, casi 2 horas. El tiempo, a mí me pasa el tiempo muy rápido cuando me divierto, entonces eso suele pasar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Igual recuerden que pueden escribir, ¿verdad? Está la opción del foro y si alguno tiene una duda en la mediación virtual, la pone ahí y yo trato de contestarla lo antes posible. O inclusive, ustedes tienen mi teléfono, pueden mandarme un mensaje a WhatsApp y yo hasta en un audio les contesto. ¿Sí?
no hay problema. Si tienen alguna duda, hasta por ahí podemos en el transcurso de la semana mantener contacto. Si no les contesto inmediatamente, se lo contesto apenas yo pueda, o sea que estén haciendo alguna otra cosa, o ahí, pues saben que con mucho gusto. Yo sé que es difícil, la experiencia es nueva para todos, igual, pues sí, esperemos que estemos aprendiendo a pesar de la carrera con la que tuvimos que modificar todo esto. Pues bueno, quedo a la espera de alguna otra duda y si no, pues terminaríamos la reunión de hoy. Más bien, muchísimas gracias por estar todos conectados, tal vez no todos participando, pero todos están oyendo, eso espero. Precisamente por si hay dudas o muchísimas otras cosas, ¿de acuerdo? A mí me gustaría recordarles que lo de la observación se lo manden al profe, que ya varios me han preguntado, entonces que eso es... Sí, eso es conmigo, recuerden que es por confidencialidad y eso es solo conmigo. Ya tengo bastantes, pero creo que me faltan algunos, así que tienen tiempo hasta la medianoche. ¿Es el correo que viene en el programa, el de Yahoo, o se lo mandamos a la institucional? Cualquiera de los dos. Digamos, generalmente prefiero el Yahoo porque es el que tengo rápido, constante. Pero igual el de la U estoy revisándolo siempre también, no hay ningún problema. Y yo pues esperaría en el transcurso de la semana darles retroalimentación a todos. Profe, ¿es necesario ponerle como portada o solamente como encabezado basta? No, en este caso lo importante es la conducta y la justificación, nada más. Ok. Bueno, no es nada formal todavía. Ya al final el informe, pues sí, pero ahora no. No hay problema. Bueno, listo. Entonces, ¿estamos claros? ¿Estamos claras? Bien. ¿Claros como el petróleo? No, mentira. Claros como el agua. Bueno, igual estamos en contacto. Sí, claro, profe. Gracias, aquí nos reímos de sus chistes aunque no se escuche. Ah, sí. Y gracias por... Sí, igual sí, alguna vez mis estudiantes dicen que yo hago ¿cómo se llama? Stand-up comedy, ¿no? Yo, bueno, no, yo hago malos chistes en clase, ya para eso hay que ser muy bueno. Soy muy carga. Ya mis chistes malos solo en clase, nada más. Es que en esos ambientes no, después me pongo ya un poquito más agresivo y empiezo a tirarle zapatos a otras teorías y eso, no, mejor no. No, es broma, no. Bueno, un gusto de verdad de escucharlos, de saludarlos y por lo menos tener contacto ahí, no sé, vía digital, que sé que están por ahí, no sé dónde están, pero sé que están por ahí. Y bueno, espero que estén bien, que verdad, personalmente, ojalá que sus familias estén bien. Incluso, ¿verdad? Si tienen alguna necesidad o algo, pues sí, también no duden en tener confianza de contactar, ¿verdad? Mi abuelo decía que donde comen 2, comen 3, y hasta 4 y 5, y como éramos un montón en la familia, digo como 20 también, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, digo, uno no sabe, yo no he tenido el tiempo todavía de conocernos, ¿verdad? Entonces, igual, pues cualquier cosa, ahí buscamos la manera, la forma, ¿verdad? Digo, pues sí. Algunos, ojalá que no, ojalá que todos estén súper bien y no haya ninguna necesidad. Pero, de verdad, y vamos a guardarlo del archivo, ¿verdad? Porque eso también, porque por ahí creo que una compañera me dijo que se quedó sin luz y que no pudo conectarse. Entonces, bueno, pues dicha, creo que con la grabación ya podemos buscar la forma en que lo puedan acceder. Bueno, buenas noches, que estén muy bien entonces. Que la pasen bien. Igual, profe, gracias. Noches, gracias. Hasta luego. Gracias.